El procedimiento para resolver un problema matemático consiste en realizar 4 sencillos pasos. Estos pasos son la fase de análisis, el proceso operacional, el registro de resultado y la comprobación de resultados. Veamos en qué consiste cada uno de estos pasos. Análisis. En esta fase es indispensable leer y comprender el problema para identificar los datos que se proporcionan y los que se preguntan o que hay que resolver, y con base en ello determinar las operaciones necesarias para resolver el problema. La siguiente fase es el proceso operacional, el cual consiste en realizar las operaciones necesarias para resolver el problema, considerando que puede haber más de un camino o método para llegar al mismo resultado, pero independientemente del camino o método que se elija, siempre nos tiene que dar el mismo resultado. Una vez que obtenemos el resultado del problema, después de realizar las operaciones necesarias, entra la tercera fase, que es el registro de resultado, en donde nos dice que el resultado obtenido se debe de expresar o escribir sin omitir la unidad en que se está trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con metros, el resultado debe ser en metros. O bien, si se está trabajando con kilos, el resultado también debe ser expresado en kilos. Por último, pero no menos importante, tenemos la fase de comprobación de resultado, en donde a través de este paso podemos verificar si el resultado es correcto o no, y de no ser así, podemos revisar el procedimiento para ver en dónde nos equivocamos. Para entender mejor cómo se debe de realizar este procedimiento al momento de resolver un problema matemático, veamos un ejemplo. Si 1 kilogramo de tortilla de maíz cuesta 12 pesos con 40 centavos, ¿cuánto cuestan 15 kilos? Apliquemos las 4 fases que acabamos de ver. Fase número 1, análisis. Después de haber leído y comprendido el problema, podemos identificar que el dato que nos proporcionan es el precio que tiene 1 kilo de tortillas. Y la pregunta o lo que se requiere saber en este ejercicio es el precio de 15 kilos de tortillas. Con base en esta información podemos determinar que las operaciones que se necesitan realizar son una multiplicación o bien una suma. En el caso de la multiplicación, tendríamos que multiplicar el precio de 1 kilo de tortilla, que es 12 pesos con 40 centavos, por 15 kilos. Mientras que en la suma tendríamos que sumar 15 veces el precio de 1 kilo de tortillas, es decir, 12 pesos con 40 centavos los vamos a sumar 15 veces. Y con esto entramos a la fase 2, proceso operacional, en donde tenemos que elegir uno de los 2 métodos o caminos para resolver este problema matemático. Solamente por cuestiones de ejemplo, en este ejercicio estamos realizando ambos métodos. Y como se podrán dar cuenta, en ambos métodos obtuvimos el mismo resultado. La única diferencia de un método o del otro es el tiempo que uno se lleva al realizar cada una de estas operaciones. El método 1 es más rápido, mientras que el método 2 es más tardado. Fase 3. Registro de resultado. En esta fase lo primero que se tiene que hacer es identificar la unidad en que se está trabajando en el problema matemático. En este ejemplo se está hablando de kilos y del costo en pesos mexicanos. Como son 2 las unidades de medida en las que se está trabajando, lo siguiente es identificar qué nos están preguntando. En este ejercicio nos preguntan el costo de 15 kilos de tortilla, por lo cual la unidad en la que se va a expresar el resultado es en pesos mexicanos. Entonces, nuestra respuesta sería 186 pesos.
Por último tenemos la fase 4, comprobación de resultado. En este paso tenemos que verificar si el resultado es correcto y esto lo logramos verificando que el resultado suene lógico y a través del uso de la calculadora para comprobar las operaciones realizadas. En este ejercicio vemos que el resultado es correcto porque es lógico, ya que 186 es una cantidad de dinero mayor que 12 pesos con 40 centavos. Y si nos vamos a los kilos, un kilo es menor, debe costar menos que 15 kilos. Y con el uso de la calculadora verificamos que el resultado de multiplicar 12.40 por 15 es 186. Y así es como resolvemos un problema matemático llevando a cabo 4 sencillos pasos.